Así que vamos a hablar un poco de cerebro saludable. Y esta fue mi cara cuando me dijeron que tenía que hablar hoy a las 7 de la noche con el calor que hacía. Así que vamos a pedir un poco de ayuda. Y lo primero que vamos a contar es que en el año 10 a.C. la expectativa de vida era de 20 años. Actualmente la expectativa de vida promedio es de 74 años en el mundo. En la Argentina la expectativa de vida es de 74 años para los hombres y de 76 años para las mujeres. ¿Me escuchan bien ahí en el fondo o prefieren que hable con el micrófono? Ah, perfecto. Bárbaro. En el 2050, el 20% de las personas van a ser mayores de 65 años. Es decir, que una de cada 5 personas va a tener más de 65 años. Y el mayor crecimiento de las personas mayores de 60 años van a vivir en los países de medianos y bajos recursos como es el nuestro. Se calcula que en la Argentina actualmente hay 4 millones de personas mayores de 65 años y en el 2050 va a haber 10 millones de personas mayores de 65 años. Actualmente en el mundo hay más personas mayores de 65 años que menores de 5 años. Cuando en el año 1898 el barón von Bismarck en Alemania declaró la jubilación, dijo que las personas mayores de 70 años se iban a jubilar. En ese momento la expectativa de vida en Alemania era de 40 años, así que casi nadie llegaba a esa etapa y cuando llegaban con un deterioro cognitivo y físico muy importante. Actualmente, cuando llegamos a los 60 años, tenemos 20 años más de vida. ¿Y qué hacemos en esos 20 años si nos dedicamos a aprender algo nuevo, a cuidar a nuestros nietos, a viajar? Va a depender fundamentalmente de cómo cuidamos nuestra salud en los 60 años previos. Entonces, uno de los mensajes que yo les quiero transmitir es que cómo vamos a estar nosotros a los 60 años, 65 años, 70 años en relación a nuestro cerebro va a depender muchísimo de cómo vivimos y cómo nos cuidamos en los años previos a llegar a esa edad. Y hay un órgano que en particular a mí me parece importante y ahora les voy a preguntar a ustedes, digamos, levanten la mano aquellos que piensan que la conciencia o la mente humana es un emergente del funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, que somos básicamente nuestro cerebro. Levante la mano los que piensan eso. Bueno, bastantes. Ahora le digo, levanten la mano aquellos que piensan que la conciencia o la mente humana no puede ser enteramente explicado por el funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, que somos más que nuestro cerebro. Levanten la mano los que piensan eso. Bueno, algunos le levantaron 2 veces. Digamos, acá es una o la otra, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero yo les digo, por ejemplo, alguno de ustedes sufre una insuficiencia hepática, requiere un trasplante hepático por esta insuficiencia hepática, contamos con un donante compatible. ¿Quiénes aceptan este nuevo hígado? Todos. ¿No? ¿Hay gente que no lo quiere? No, bueno, digamos por una cuestión religiosa o no quiere ningún trasplante. Bueno, hay una persona que no quiere ningún trasplante, pero todos los demás aceptamos el trasplante. Usted sufre de insuficiencia cardíaca, se encuentra en insuficiencia cardíaca, requiere un trasplante cardíaco. Contamos con un donante compatible. ¿Quién acepta? Todos menos la señora. Pero todos aceptamos. Acá ya lo descubrieron un poco. Pero usted sufre de una demencia fulminante.
En pocos meses hay un empeoramiento de sus funciones cognitivas. En Ineco Favaloro desarrollamos la técnica de trasplante cerebral. Esto no es verdad, es un caso hipotético. Contamos con un donante compatible. ¿Quién acepta? No te cambies a estos otros. Uno deja, como dice el Señor, uno deja de ser uno mismo. Digamos, pasamos a ser otra persona. El cerebro, es lo que define quiénes somos y cómo vivimos. Y por eso cuando se le pregunta, por ejemplo, a las personas en Estados Unidos en el año 2005, que era, creo, sí, 2005 era esta encuesta, ¿qué es a lo que tienen más miedo cuando lleguen a ser adultos mayores? ¿Tienen más miedo a tener algún problema de salud mental? ¿Tienen más miedo de tener algún problema físico o no saben? El 62% de las personas lo que decía es que a lo que más le tenía miedo es a tener un problema mental. Y también podemos ver que las enfermedades mentales, y por ejemplo la demencia, acá no se ve muy bien, pero esto es la funcionalidad y esto es el tiempo. Si uno tiene una enfermedad física, probablemente lo que pase es que en forma aguda disminuya su funcionamiento y en poco tiempo. En cambio, si uno tiene, por ejemplo, una demencia, la disminución funcional es gradual y durante mucho tiempo. Entonces es lógico que la gente esté preocupada por este tipo de patologías más que por las otras. ¿Y por qué son frecuentes los problemas de salud mental en los adultos mayores? Hay causas médicas, hay causas psicosociales y hay causas biológicas. ¿A qué se deben las causas biológicas? A las neuronas, a nuestro cerebro, le va pasando algo parecido de lo que va pasando con el pelo. Con el tiempo, el cerebro se va volviendo neuroplástico, todo el tiempo tiene una neuroplasticidad. El cerebro se va adaptando a nuevas situaciones y las neuronas que mejor se conectan unas con otras son las que sobreviven y se adaptan y se conectan mejor con las otras neuronas para que la información vaya más rápido. Las neuronas que no utilizamos se van muriendo. En ningún momento tenemos más neuronas que cuando estamos en la panza de nuestra madre. A partir de ahí, cada experiencia que vamos teniendo, nuestro cerebro se va modelando y lo que se va viendo es lo que se llama un podamiento cerebral. Entonces, cada vez nuestro cerebro se va acomodando de distintas formas a las experiencias que vamos viviendo. Cada experiencia que tenemos nos va haciendo mi cerebro más diferente al de la persona que está al lado mío. Digamos, cuando somos dos bebés, las reacciones son más o menos siempre las mismas. A medida que va cambiando que va pasando el tiempo, cada vez somos más diferentes que la persona que está al lado. Así que nada nos dice menos con respecto a una persona que ser un adulto mayor, porque cada vez somos más diferentes. Si no, miren, acá tenemos al Pepe Mujica y a Steven Tyler, que es un cantante de rock. Los dos tienen 74 años aproximadamente, con vidas totalmente diferentes, y sus cerebros son completamente diferentes el uno del otro. Pero como les decía, cada vez tenemos menos reservas cognitivas. Con el tiempo vamos teniendo menos neuronas y entonces las neuronas que tenemos son menos y funcionan mejor de la forma que están conectadas. Pero cualquier situación, digamos, cualquier noxa, si tenemos una infección, si tenemos situaciones de estrés que nos van produciendo la muerte de nuevas neuronas, lo que tenemos es menos reserva para que el cerebro siga funcionando adecuadamente. También tenemos causas médicas. Los adultos mayores consumen el 30% de las prescripciones, toman un promedio de 3 a 5 medicaciones y el 60% de las visitas a un médico termina con una nueva medicación. El mejor tratamiento para los adultos mayores
muchas veces es sacar una medicación y no poner una medicación nueva. Las medicaciones son la causa más frecuente de internación por efectos adversos en una guardia o en un hospital de agudos. Las causas psicosociales. En cambio, mi marido dice que cada año que pasa le resulta más interesante. Ay, es divino, no es arqueólogo. Digamos. Más allá de los chistes, lo que sí sabemos es que la falta de interacción social es un factor de riesgo tan importante para tener un trastorno mental como es el alcoholismo y como es la depresión. Entonces, es muy importante que nos mantengamos activos socialmente para disminuir el riesgo de tener una enfermedad de salud mental y también de tener demencia. Bueno, les dije todo esto y ustedes me dirán, bueno, yo vine acá para escuchar qué voy a hacer el año que viene, qué cosas puedo hacer para estar mejor. Y hasta ahora lo único que me dijiste es que por los motivos por los cuales podemos llegar a tener tantos problemas. Tengo buenas noticias para ustedes. Digamos, hay muchas cosas que podemos hacer para llegar a los 60, 65, 70 años, que es considerada esta nueva adolescencia, con un cerebro saludable. Después las licenciadas van a explicar en más detalle las cosas que yo voy a decir de las cuestiones cognitivas, de la nutrición, de lo social, pero yo voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, lo que sabemos es que la estimulación cognitiva disminuye el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Rita Levi de Montalcini fue premio Nobel de Fisiología a los 77 años y le hicieron esta entrevista en el año 2006 cuando ella tenía 96 años. Ella murió a los 102 años. Y en esa entrevista le preguntan, ¿no se jubila? Jamás. La jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona y eso mata su cerebro y enferma. Mañana vuela un congreso médico. ¿Y cómo anda su cerebro? Igual que a mis 20 años. Mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, es inevitable, pero no el cerebro. No noto diferencias en ilusiones ni en capacidad. ¿Cómo lo hace? Gozamos de gran plasticidad neuronal. Aunque mueran neuronas, las restantes se reorganizan para mantener las mismas funciones, pero para ello conviene estimularlas. Ayúdeme a hacerlo. Mantén tu cerebro ilusionado, activo, hazlo funcionar y nunca se degenerará. Y viviré más años, vivirás mejor los años que vivas. Eso es lo interesante. La clave es mantener curiosidades, empeños, tener pasiones. ¿Qué harías hoy, Rita, si tuvieses 20 años? Pero si lo estoy haciendo. Y lo otro que sabemos es, hay una monja muy famosa que se llama Bernadette, que es esta monja que vivía en un convento en Boston. Y a este grupo y a todas las monjas que vivían en el convento en Boston participaron de una investigación que se las siguió a lo largo de toda su vida. Y cuando morían se les hacía una biopsia y se veía cómo estaba su cerebro. En el cerebro, cuando uno, por ejemplo, tiene enfermedad de Alzheimer, se acumula una sustancia que se llama proteína beta amiloide, digamos, la sustancia amiloide. A esta monja le hicieron la autopsia cuando murió y tenía de esta proteína beta amiloide un nivel de 6 en 6. La escala va de 1 al 6, 1 es cuando uno no tiene nada y 6 es cuando uno tiene el máximo nivel de amiloide. Pero fueron a ver los diarios de la investigación de cómo estaba Bernadette y toda su vida estuvo cognitivamente perfecto. O sea, a pesar de tener la patología de la enfermedad de Alzheimer en un grado máximo, chicos, su nivel de problemas cognitivos era nulo. Nunca en su vida había tenido ningún síntoma de esta enfermedad.
Entonces se fueron a ver cómo fue la vida de Bernadette y qué cosas hizo para lograr una reserva cognitiva mayor. Digamos, esta reserva cognitiva es la que nos protege de las cosas que nos van pasando en la vida, y mientras una reserva cognitiva tengamos más grande, más podemos tener de estas sustancias tóxicas y menos se va a ir afectando nuestro cerebro. Entonces, la estimulación cognitiva es una de las cosas. Sabemos que la actividad física es otro factor que disminuye el riesgo de tener deterioro cognitivo. Hay estudios, digamos, como por ejemplo esto, que muestra que las personas que hicieron actividad física regularmente durante su vida tenían más sustancia gris que las personas que viven una vida sedentaria. También sabemos que hay dietas, digamos, muchos dicen somos lo que comemos, y está demostrado que hay dietas específicas que disminuyen el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Y como les decía antes, la actividad social y recreativa es fundamental para disminuir el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, lo que una fuma y la obesidad. Todo lo que hace mal al corazón hace mal al cerebro. Y si disminuimos los riesgos cardiovasculares, vamos a disminuir las posibilidades de tener un deterioro cognitivo. Tú nunca aprendes, ¿verdad?, le dice el corazón al cerebro. En realidad, el que nunca termina aprendiendo es el cerebro. Entonces, si hacemos ejercicio físico, si hacemos control de los factores de riesgo cardiovascular, una dieta saludable, estimulación cognitiva y una vida socialmente activa, tenemos muchísimas más posibilidades de tener un cerebro saludable cuando llegamos a adultos mayores. ¿Cómo vamos a estar cuando tengamos más de 60 años, más de 50 años? No depende de la ruleta, sino que va a depender de todas las cosas que hacemos previamente. Muchas gracias. Yo querría hacer una pregunta al doctor, si es factible. Vamos a hacer todas las preguntas al final, Okay. porque ahora se está filmando esto, Ya, así ya. que terminamos las 3 charlas, mini charlas, y después hacemos todas las preguntas que quieran. Okay. Bueno, soy Carolina Ceballos del Departamento de Neuropsicología y voy a continuar lo que comenzó el doctor Bustín. Bien, el doctor estuvo hablando de lo que es demencia y lo que es deterioro cognitivo asociado a la edad. Sabemos que la edad es un factor de riesgo, ¿sí? Un factor que predispone para estos problemas de tipo cognitivo. Por eso el doctor hablaba de la expectativa de vida y por eso ha aumentado la cantidad de estos problemas, y es una epidemia, digamos, y a medida que avancen los años va a haber mayor cantidad, porque ha aumentado la expectativa de vida. Por eso es tan importante ver cómo vamos a cuidar nuestro cerebro. Yo lo que voy a tratar de hacer es de diferenciar, porque algunos de ustedes capaz que ya están pasados esos 60 y dicen, bueno, ¿qué hago? Ahora ya soné o no. De diferenciar si algunos de los cambios que puedo estar notando a nivel cognitivo son los esperables para la edad o me tengo que preocupar. Entonces, ¿cómo saber si me tengo que preocupar? Vamos a ver, primero, que haya un cambio. Quiere decir, algo en lo que yo era muy bueno, de pronto no lo soy. Porque por ahí hablamos de, no estoy bueno o me estoy olvidando los nombres de las personas, pero capaz que nunca fui bueno para los nombres. No me acuerdo las caras de las personas, pero capaz que si yo les preguntaba hace 30 o 40 años si eran buenos con las caras, me decían, no, era un desastre. Seguramente compensaban de mejor manera. Y así con cada una de las funciones o de las actividades que uno puede realizar, ¿sí? Con los cálculos o demás. O sea, que haya un cambio, para algo era muy bueno y ahora no lo soy, y que ese cambio me impacte en mi vida cotidiana, o sea, tenga una consecuencia, obviamente negativa, en mi día a día. Me trae problemas en el trabajo, me trae problemas con la familia, me trae problemas económicos, ¿se entiende? O sea, tengo fallas de memoria y esas fallas hacen que me olvide de que tengo que pagar una cuenta, me olvide de un cumpleaños, de un ser cercano y demás. Bien. Entonces, también
voy a tomar los olvidos como la memoria, como la función cognitiva paradigmática en lo que es el tipo de demencia más prevalente, como es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si los olvidos son más bien de detalles, de cosas pequeñas, de cosas irrelevantes, esos olvidos pueden estar relacionados con la edad. Fui a un cumpleaños y si me preguntan, ay, ¿qué tenía puesto la de cumpleaños? O cómo estaba vestida la novia en el casamiento, ni idea. ¿Sí? No sé el color, no sé si tenía corona, no sé si tenía tul y demás, pero me acuerdo del hecho, me acuerdo de lo importante, sé que estuve, sé que se casó y demás. Cuando los olvidos son más patológicos, me olvido la totalidad del evento, ¿sí? Fui al cine, puedo no acordarme el nombre de un actor o el nombre del personaje o el nombre de la película, era más o menos relacionado con esto, versus no tengo ni idea o no me acuerdo que fui al cine o que fui al teatro, ¿sí? Detalles versus la totalidad del hecho. Detalles sería más esperable, la totalidad del hecho hablaría de mayor gravedad. Después, yo no sé si les pasa a ustedes, que si me dan tiempo, tal vez estoy ahora o me crucé viniendo para acá con alguien y digo, la conozco, la saludo, sé que conozco a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Hasta luego, felices fiestas. Y yo dicen, ¿cómo se llamaba? Y no me acuerdo el nombre, por ejemplo, ¿sí? Y después de un rato, tal vez están ahora en la charla y dicen, era María de tal lugar, ¿sí? Y me acuerdo. Me dan tiempo y ese recuerdo viene solo, ¿sí? Cuando el problema de memoria es más grave, ¿sí? Por más que me den horas, días, meses, el recuerdo no vuelve, ¿sí? O sea que si por ahí les pasa que por ahí se olvidan de algo, no se acuerdan de algo y al ratito viene solo, o tal vez al otro día, eso es una buena señal. ¿Cuántos de ustedes vinieron acá por motus propio, no los trajeron de la oreja? ¿Ah? Bueno, otra buena noticia. Oye, ¿se me fue? En general, cuando los problemas de memoria no son tan serios, uno se da cuenta. Seguramente que si han venido algunos vi caras cuando empecé a decir los que están de más de 60, qué sé yo, algún cambio notan, alguna queja cognitiva que llamamos nosotros, ya están sintiendo. Cuando uno se da cuenta de esos cambios, sí, más o menos era más o menos bueno para la memoria de los nombres, ahora estoy un poquito peor, pero bueno, si me los anoto en una agenda o en el teléfono, o me dan una ayudita, más o menos zafo, digamos. Bueno, si me doy cuenta de esos problemas, digamos que los problemas no son tan serios. En general, cuando los problemas son más serios, la persona, el paciente, no se da cuenta de esos problemas. Entonces, si lo trajeran a una consulta con el doctor Agustín, diría, yo no sé por qué me traen acá, yo estoy bárbaro, yo no entiendo, yo estoy mejor que nunca, ¿sí? Y no es así. La persona tiene mucha confusión, muchos olvidos, y eso tiene un gran impacto en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, que me dé cuenta y que haya venido solo también es una buena señal. Bueno, y si no estoy seguro, porque digo, bueno, y capaz que si creo que estoy bárbaro y en realidad no lo estoy, nosotros tenemos una evaluación que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, que se llama evaluación neuropsicológica, o evaluación cognitiva, o evaluación de las funciones cognitivas, que lo que hace es comparar el funcionamiento cognitivo de una persona, por ejemplo, una persona de 65 años, la compara con una persona de la misma edad y mismo nivel de educación formal. O sea, comparo edad con la cantidad de años que esa persona estudió. Y lo que me va a decir esa evaluación es si mi atención, mi memoria, mi lenguaje, mis funciones ejecutivas están igual, peor, ¿sí? O por encima comparado con población de mi misma edad y mi mismo nivel de educación formal. Bien, esta evaluación me va a decir eso, pero lo que no me va a decir, no me va a interpretar los resultados. Por eso es tan importante un trabajo y una interpretación interdisciplinaria. No todo problema en memoria, yo puedo hacer una evaluación cognitiva y la evaluación me puede dar que tengo fallas en memoria o que mi memoria no está bien, y eso no es igual a una demencia, ¿sí? Puede haber distintos factores, por ejemplo, una depresión, por ejemplo, el estrés. Entonces puede haber distintas causas que hagan que yo tenga, por ejemplo, una falla en memoria. Por eso es tan importante que esa evaluación se interprete a la luz de otros estudios que tal vez se pidan que sean pertinentes y con un médico especialista, como puede ser el doctor Agustín. ¿Se entiende? Que hagamos un pantallazo con un trabajo interdisciplinario para ver por dónde viene la mano. La buena noticia es que si las causas o las fallas de memoria tienen que ver, por ejemplo, con depresión o con estrés, en general, cuando esos síntomas mejoran, el funcionamiento cognitivo también mejora. E incluso si tiene que ver con un diagnóstico de una demencia, de una enfermedad, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer,
hay muchas cosas que se pueden hacer para retardar el avance de la enfermedad. ¿Sí? El avance de estas enfermedades son lentas y progresivas, entonces hay cosas que uno puede hacer, como el ejemplo de la hermana Bernadette, que a pesar de que tenía un cerebro compatible con la enfermedad de Alzheimer, debido a que realizaba todas estas actividades estimulantes para el cerebro, era como si no se notara que la tenía. Bien, entonces, de vuelta, la idea es que ustedes se lleven algunas sugerencias prácticas. ¿Qué podemos hacer para mantenernos en lo que es esperable para la edad, ¿sí? Y no en lo que es un envejecimiento más patológico? Ejercicio físico, ya lo había mencionado el doctor. Es muy importante realizar ejercicio físico, siempre con un ok de un médico, de un cardiólogo, de un clínico, si hay alguna contraindicación, pero hay que movernos, caminar, nadar, lo que sea que me guste. Tiene que ser algo que me guste para que lo pueda sostener en el tiempo, pero es muy importante. Y si lo puedo hacer con algún amigo, con algún compañero, eso mejor todavía. En INECO tenemos unas caminatas recreativas que son gratuitas, en las que se pueden averiguar o se pueden anotar. La dieta sana y balanceada, de la que va a hablar Sol en un ratito. El entrenamiento cognitivo, que yo siempre me atrevo a agregar a la entrevista que dijo el doctor, porque tal vez algunos de ustedes están jubilados y dije, chao, tengo más de 60, ya me jubilé, listo. No, yo creo que no pasa por si me jubilé de mi trabajo o no, sino de jubilar el cerebro, ¿sí? Ustedes tienen que seguir buscando actividades que sean estimulantes. Esta señora no se jubilaba porque en realidad seguía haciendo cosas, no es por si cobro o no la jubilación, sino que tiene que ver con no dejar de hacer actividades que sean desafiantes, de actividades que me motiven, de actividades que me gustan. Tal vez el haberme jubilado de mi profesión me permite que pueda hacer cosas que tenía pendiente y que me gustaban. Entonces hay que seguir buscando actividades que sean desafiantes y de mi agrado para mantener este cerebro estimulado. Cuidar el estado de ánimo, esto que decíamos, preservarlo del estrés, de alguna cuestión anímica como puede ser la depresión o la ansiedad. Algunas veces lo puedo manejar solo y otras veces necesito la ayuda de un especialista, ¿sí? O un duelo que se pueda transformar en un duelo patológico, que ya ha pasado mucho tiempo y no puedo salir adelante de esto. Entonces, si veo que la cosa se me está yendo un poquito de las manos, pedir ayuda con un especialista. Mantener una vida social y cultural activa, esto que decíamos, el intercambio con los otros, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes puedan decir, bueno, pero mis amigos ya muchos ya están enfermos o han fallecido. Bueno, buscar distintos grupos de pertenencia, distintas actividades. Hay muchas actividades en la comunidad, tal vez hay actividades en comunidades o religiosas o del barrio y demás, en donde uno se puede contactar y puede participar. Y si esas actividades las hace con personas jóvenes, incluso eso termina siendo más desafiante. Y esto resume todo en lo que es un estilo de vida saludable, ¿sí? Un balance entre lo que es el trabajo, el placer, la familia y lo que es desafiante. Así como el doctor mostró otros estudios, como por ejemplo el de la hermana Bernadette, este es uno que se hizo con ratones. Obviamente cuando estamos hablando de entrenamiento cognitivo o no se puede de alguna manera deprivar a personas. Hay estudios que se han realizado con seres humanos en los que se probaba cómo el entrenamiento cognitivo, un estudio que hizo Boll, mantenido en el tiempo, mejoraba el funcionamiento cognitivo de esas personas. O sea, luego de sesiones de estimulación o entrenamiento cognitivo, eso mejoraba el desempeño cognitivo. Este fue un estudio que se hizo con ratas, en las que se las determinaba genéticamente para padecer un tipo de demencia. O sea que todas las ratas iban a tener la enfermedad y en las que se las dividía en un grupo que estaba de alguna manera cumpliendo todos estos criterios, dentro de lo que se puede con ratas, y otras que no lo tenían. Y lo que se vio era que las ratas que no llevaban este estilo de vida más saludable, más estimulado y demás, presentaban con anterioridad los síntomas de la enfermedad, ¿sí? O sea que todo esto preservaba para no padecer la enfermedad. Esto era un estudio que se realizó con ratas. Este es el estudio que mencionó el doctor Gustín. Y acá entonces les voy a nombrar algunas de las actividades. Para resumir, es todo lo que genere un desafío para nuestra mente. Y el doctor decía que cada cerebro era distinto. Lo que genere un desafío para él no va a ser un desafío para ella, ¿sí? Cada uno tiene que buscar distintos tipos de actividades que le generen un desafío. Voy a nombrar algunas en general, ¿sí? Esto es, a partir de los 50 años, controlar periódicamente sus habilidades mentales, así como el doctor les decía que controlen los factores de riesgo cardiovascular. Es importante que uno haga un control de las funciones cognitivas a través de esa evaluación cognitiva o neuropsicológica.
que lleve un estilo de vida sano, esto ya lo dije, que realice ejercicio físico y que trate de evitar situaciones de estrés emocional, permitiéndose disfrutar de estas actividades recreativas o placenteras. Mantener una amplia gama de intereses o hobbies, es esto que le decía. Quiero aprender una danza, quiero aprender un idioma, quiero anotarme en fotografía, en hacer algo de arte. Todas aquellas cuestiones que yo digo a veces quedaban como pendientes cuando tenía una jornada laboral de 8 horas o cuando tenía hijos chicos o esto o lo otro, es importante que uno las retome, que las realice. Intercambiar momentos de opiniones con personas de menor edad. Tenía una paciente, por ejemplo, que se había anotado en un curso de fotografía y entonces estaba con mucha gente por ahí más joven y eso le hacía que las salidas sean divertidas o demás. Es divertido y es estimulante, es positivo, ¿sí? Y realizar periódicamente ejercicios mentales, ya sea a través de estudiar un idioma, tocar un instrumento, aprender una danza. Hay algunos programas que se pueden realizar a través de la computadora, por ejemplo, ¿sí? Estos programas de ingenio, como lo que se llaman Brain Games, ¿sí? Esos pueden ser otras actividades que se pueden realizar. Otro tipo son los juegos, los clásicos juegos que uno jugaba de mesa o que algunos de ustedes pueden jugar o con amigos o a través de la computadora, como pueden ser las damas, el ajedrez, el buraco, el bridge, el Scrabble, ¿sí? Y si es posible, jugarlos o compartirlos con amigos. Animarse a aprender una actividad nueva, ¿sí? No decir a mi edad voy a hacer tal o cual cosa, sino animarse a dar ese paso. Bueno, acá dice tratar de adivinar, por ejemplo, los ingredientes de una comida, como mantener siempre los sentidos lo más estimulado posible. Estas son algunas técnicas de memoria en las que uno va haciendo, si tengo que aprender un número que es muy largo, como puede ser el documento, que uno de alguna manera, si yo les pidiera que dijeran su documento, seguramente van a ser como 3 pasos, ¿no? 26, 631, 933, como que uno lo corta o lo divide en 3 pasos. Eso ayuda o facilita el recuerdo. Son algunas estrategias o técnicas que uno utiliza. Y también conocer qué tipo de memoria es la que está más desarrollada para uno. Algunos que tenemos más memoria visual, que viendo las cosas, viendo una fotografía, viendo una imagen, viendo un mapa, viendo un croquis, eso nos facilita el recuerdo. Otros cuando lo repiten, o sea, memoria auditiva. Conocer cuáles son las fortalezas para compensar esas debilidades o esos puntos más frágiles. Utilizar varias vías para recuperar la información, esto que decíamos que tiene que ver con el lenguaje, esto de tener la palabra en la punta de la lengua y que no me venga. Cuando utilizo sinónimos, eso me ayuda a que si no puedo decir una palabra, pueda decir una parecida o la pueda definir como para poder terminar la idea, ¿sí? Tratar de hacer una cosa por vez, esto es muy difícil en una sociedad del multitasking o de la multitarea en la que queremos hacer 25 cosas a la vez. Eso genera un desgaste físico, genera un desgaste en cuanto a estrés, los chicos se miran, en general las generaciones más jóvenes también hacen esto. No es lo ideal es hacer una cosa por vez, que yo siempre separo, digo, no es una cosa por día, sino una cosa a la vez. Eso facilita el focalizar la atención, ¿sí? Otro de los ejercicios o de los desafíos pueden ser, por ejemplo, los sudokus. No sé cuántos de ustedes conocen los sudokus, a algunos no les gustan, a otros sí. Lo importante es probarlo, conocerlos, ¿sí? Es una opción o una estrategia, es un ejercicio de memoria. El ser organizado, generalmente cuando uno dice mi memoria está terrible, perdí las llaves, me olvidé el celular, no encuentro tal cosa, eso tiene que ver más con atención. Y cuando uno es un poquito más ordenado, sé que dejo las llaves en el llavero de la entrada, sé que el celular va siempre a la mesa de luz, sé que los anteojos lo guardo en la cajita en tal lado, eso facilita, ¿sí?, el perder las cosas, o sea, el no perderlas. Yo siempre digo, si ustedes vienen acá y pierden 5 pares al mes, bueno, con que pierdan 4 ya va a estar mejor, no prometo que no pierdan ni uno, ¿sí? Incorporar técnicas de relajación. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, en esta época del año ni les cuento, todo eso hace que nuestro cerebro no funcione de manera óptima. Entonces balancear y buscar cosas que nos relajen, que nos tranquilicen. Para algunos será su clase de natación, para otros será su clase de yoga, para otros será lo que sea, el café con mis amigos. Cada uno buscar esas actividades que lo regulen, lo tranquilicen y lo relajen. Y llevar una agenda en donde les permita volcar las actividades que cada uno hace. La agenda no va a hacer que uno no ejercite la memoria o hacer trampa a la memoria, al contrario, eso va a hacer que organice la información, que la vea
y esa ayuda visual va a hacer que uno la pueda recordar mejor. Entonces lo va a ordenar y le va a facilitar el recuerdo. Entonces, ¿cuándo tengo que consultar a un especialista, a un médico especialista en memoria o en gerontopsiquiatría? Cuando estas fallas cognitivas impactan en mi vida cotidiana, esto que yo les decía, estas fallas me están trayendo problemas en mi vida de todos los días, en mi vida social, en mi vida laboral. Cuando estas dificultades exceden a las esperables para mi edad, ¿sí? Lo veo porque me comparo con mis amigos o lo veo porque tengo una evaluación cognitiva que me dice que para mi edad estoy por debajo de lo esperable. Noto cambios en este nivel cognitivo, o si yo no los noto, mis seres queridos, mis familiares que me conocen de siempre los notan. Mamá, papá, estás más desorientado, estás más desmemoriado, estás más inatento, estás perdiendo mucho las cosas, estás muy distraído, ¿sí? O si no, noto cambios en mi estado de ánimo. Era una persona que tenía muchas ganas de hacer cosas, mucha energía, siempre hacía actividades. Enseguida que me decían vamos, me enganchaba y de pronto no tengo ganas de hacer nada, me cuesta salir, me cuesta iniciar las tareas. Eso pueden ser como llamados de alertas como para hacer una consulta. Y acá se las dejo a Sol y después consultas. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Sol Vilara, soy nutricionista, trabajo acá en INECO y la idea es contarles ahora un poquitito, como para completar esta charla, qué pasa con la alimentación, con la nutrición y el cerebro. ¿Podemos hacer algo desde la alimentación para ayudar al funcionamiento de nuestro cerebro? Sí. La buena noticia es que sí, lo podemos hacer. La mala es que no hay nada mágico. No hay ningún nutriente mágico que haga que uno salga y que tenga más atención o tenga más memoria. Por tomar un té verde ahora en la tarde, a la noche no voy a estar mejor de memoria. Esto se trata de llevar adelante un patrón de alimentación saludable, que la idea es contarles un poquitito de qué se trata. Primero les quiero contar que el cerebro, en relación al resto de los órganos, al resto del cuerpo, digamos, con solo 2% del peso corporal total se le atribuye el 20% del metabolismo. ¿Esto qué significa? Que las neuronas, que las células trabajan mucho más en comparación con otras células, ¿sí? Entonces, el aporte de nutrientes y de oxígeno a esas células es sumamente importante y esto lo hacemos a través de la alimentación, ¿sí? Así como nosotros necesitamos respirar y comer para poder vivir, las neuronas necesitan oxígeno y nutrientes para poder funcionar bien. Entonces, un nutriente muy importante cuando hablamos de que las neuronas necesitan la llegada correcta de oxígeno es el hierro, ¿sí? Ustedes saben que el hierro, o no sé si lo saben, pero que los glóbulos rojos tienen una sustancia que se llama hemoglobina que lleva moléculas de oxígeno. Y los glóbulos rojos son los encargados de llevar este oxígeno al cuerpo, entre ellos a las neuronas. Entonces, un aporte adecuado de hierro es fundamental para tener suficientes glóbulos rojos para que haya oxígeno, buena llegada de oxígeno a las neuronas. ¿Dónde se encuentra el hierro? Bueno, se encuentra en alimentos de origen animal, en las carnes rojas, en el hígado y en algunos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo algunas legumbres, en el huevo y algunas verduras de hoja verde, sobre todo verde oscuro, como espinaca o acelga, ¿sí? Otro nutriente sumamente importante que seguramente habrán escuchado hablar y cuando hablamos de función cerebral se vuelve fundamental es el omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial. ¿Esencial qué significa? Nuestro cuerpo es somos un conjunto de nutrientes y nosotros sintetizamos muchos nutrientes, muchas proteínas, muchos ácidos grasos, hidratos de carbono nosotros los fabricamos. Pero hay una particularidad, una paradoja de la naturaleza, que hay ciertos ácidos grasos, como por ejemplo los omega 3, que nosotros no los sintetizamos, no los fabricamos, sin embargo cumplen una función muy importante en nuestro organismo. Es decir, que si no lo consumimos a través de los alimentos, esa función en la que van a formar parte se puede llegar a ver alterada. Y justamente el omega 3 tiene una función muy importante en el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aloja, forma parte de las membranas neuronales. Las neuronas están cubiertas por una capa, por una membrana de lípidos, y el omega 3, el DHA, el ácido, un omega 3 que se llama ácido docosahexanoico, es el que se encuentra formando parte de estas membranas. Por eso es muy importante que lo consumamos. También, como dijo el doctor, aquello que hace bien al corazón hace al cerebro, bien al cerebro. Entonces, también el omega 3 tiene una función muy importante a nivel cardiovascular. Es decir, que nosotros consumimos el omega 3 para cuidar corazón y cerebro al mismo tiempo.
¿Dónde se encuentra este omega 3? Este DHA en los pescados grasos. La grasa de los pescados es casi todo puro DHA y EPA, que es otro ácido omega 3, pero este es el que se aloja en las membranas neuronales. En los pescados grasos, como por ejemplo salmón, como por ejemplo atún fresco, como por ejemplo sardinas, como por ejemplo trucha, ¿sí? Ahora, bien, hay otro ácido graso de la familia de los omega 3, que es el linolénico, que es para aquellos que no consumen pescado. Desde ya que yo voy a recomendarles siempre que consuman pescado, pero el linolénico es otro ácido graso de la familia de los omega 3, que si bien no se aloja en el cerebro, es un precursor. Yo les conté que nosotros no fabricamos el DHA, pero una vez que ingresa el linolénico a través del alimento, es el precursor y nosotros sí tenemos una enzima que transforma el linolénico en DHA. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esta enzima que transforma el linolénico con DHA? ¿Qué particularidad tenemos? Que con la edad va desapareciendo. Entonces, si bien aquel que no consume pescado, recomiendo el ácido graso linolénico que se encuentra en aceite de canola, sobre todo en frutos secos, siempre la mejor fuente de DHA van a ser los pescados grasos. Otros nutrientes fundamentales cuando hablamos de salud cerebral son las vitaminas del complejo B, ácido fólico y vitamina B12, dos vitaminas que trabajan conjuntamente y que ayudan a preservar la salud cerebral. ¿Dónde se encuentran estas vitaminas? El ácido fólico se encuentra en verduras de hoja verde y en verduras verdes, de vuelta espinacas, selga, brócolis, y en cereales y legumbres integrales. Y la vitamina B12 se encuentra en mariscos, leche, huevos, quesos, todos alimentos de origen animal. Así que si hay algún vegetariano o algún vegano, tenemos que tener particularidad, cuidado en esta vitamina, ¿eh? Se puede con una dieta vegana o una dieta vegetariana llegar a... Pero la vitamina B12 generalmente hay que suplementarla, no otros nutrientes. Pero la vitamina B12 en general, aquella persona que lleva una dieta vegetariana estricta debería consultar con el médico y ver cómo están esos niveles en sangre y en todo caso suplementarlas, porque tienen una función muy importante en la función cerebral. Otros nutrientes que son importantísimos son los antioxidantes. Antioxidantes son sustancias, están en muchos alimentos. Los antioxidantes forman parte de un sistema de defensa frente al daño celular producido por sustancias oxidantes, ¿sí? También conocidos como radicales libres. Estas sustancias dañan las células, entre ellas a las neuronas. Los antioxidantes actúan como atrapando estos radicales libres, entonces nos ayudan, nos protegen de ese daño que generan a las células, ¿sí? ¿Dónde se encuentran estos antioxidantes? Hay muchos tipos de antioxidantes y se habla muchísimo. Lo cierto es que lo que más está comprobado son estas tres vitaminas, sobre todo vitamina E y vitamina C. La vitamina E es un potentísimo antioxidante, que ¿dónde se encuentra? En los aceites, en todos los aceites, ¿eh? Todos tienen vitamina E, todos son buenos. Yo les contaba que recién el de canola tiene más omega 3, pero el aceite de oliva tiene más omega 9, que es bueno para el corazón también. O sea, no estoy diciendo que solo hay que consumir canola. En general, mi recomendación es que consuman variedad de aceites. Todos tienen vitamina E, maíz, girasol, oliva, canola, uva, todos tienen vitamina E. También se encuentran en las frutas secas, nueces, avellanas, almendras. La vitamina C se encuentra en todas las frutas y todas las verduras frescas. No es cierto que solamente está en la naranja o en el kiwi la vitamina C. El pimiento morrón, el pimiento rojo tiene muchísima vitamina C. En general, todas las frutas frescas tienen vitamina C, ¿sí? Y los betacarotenos, que es otro tipo de antioxidante, un poco menos potente que los otros dos, se encuentran en las verduras y frutas verdes, naranjas o amarillas. Es decir, naranja, zanahoria, zapallo, durazno, damasco, todo lo amarillo, naranja tiene betacarotenos. Es decir, que si hablamos de querer proteger el cerebro, todos estos alimentos que les conté son buenos. Ahora bien, bueno, y me estoy olvidando de otra cosa muy importante, que esto es bastante nuevo, es como lo novedoso a nivel científico, es hablar de la microbiota o antes llamada flora intestinal. ¿Sí? Y ahora se está viendo que muchas alteraciones cerebrales, entre otras, tienen que ver con la inflamación, con sustancias que vienen de la inflamación.
Y se está viendo en muchos estudios, últimos estudios científicos, que ustedes saben que nuestro intestino está colonizado por bacterias, virus, hongos, etcétera, bichitos, ¿no? Algunos buenos y otros malos, que compiten entre ellos. La idea es generar flora, o sea, microbiota benéfica, ¿sí? ¿Cómo lo generamos? Con algunos alimentos. O sea, lo que nosotros tenemos que saber es que nuestra microbiota depende muchísimo de lo que nosotros consumimos. Que alimentos que generen, que sean sustrato, que sean alimento para bichos patógenos, o sea, malos, van a generar más inflamación, y esto es lo que se está viendo que podría llegar a estar muy relacionado con algunas alteraciones cerebrales, entre otras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que crezca flora, microbiota buena? ¿Con qué alimentos? Con alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, ¿sí? Ya los famosos probióticos y prebióticos. ¿Saben lo que son los probióticos y los prebióticos? No. Los prebióticos son alimentos, por ejemplo el yogur, o algunos alimentos como por ejemplo, yogur no, algunos fibras, como por ejemplo la banana, como por ejemplo los espárragos, como por ejemplo muchas frutas, como algunos alimentos que contienen fibra. Es el alimento, digamos, el sustrato que alimenta al bicho bueno. Ese es el prebiótico. Y el probiótico es aquel alimento que tiene las dos cosas, el alimento y el bicho juntos. Eso sería un yogur. El yogur tiene bichitos buenos, ¿sí? O hay marcas también que tienen los dos, ¿sí? Que no solo tiene el bicho, sino que además tiene el sustrato que alimenta al bicho. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos fermentados, hacemos que la flora sea, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la dieta para cuidar el cerebro? ¿Cómo comemos? ¿Comemos probióticos y nos pasamos comiendo yogur, nos la pasamos comiendo pescado? Bueno, la realidad es que todo esto tiene que estar, todo esto que le dije es para el funcionamiento del cerebro. Esto tiene que estar en el marco de una alimentación saludable en general. Nosotros no podemos descuidar otros órganos, ¿sí? Se trata de comer de manera balanceada, ¿sí? Descrean de esas dietas que son pura y exclusivamente en proteínas o ricas en nada más que algún nutriente. La idea es que sea balanceada para cuidar al organismo todo, ¿sí? Teniendo... ¿De qué se trata una dieta balanceada? ¿Ustedes conocen este plato, círculo? Algunos lo conocen, otros no. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide nutricional que en la base está? Bueno, esa es la norteamericana. Nosotros hace unos años, antes teníamos el óvalo y ahora hace 2 años que salió que es el plato de la alimentación saludable. Esto lo que marca es que lo que deberíamos comer a lo largo del día, ¿sí? Primero, como dijeron ambos, el doctor y la licenciada, es mayor actividad física, y además yo le agrego menos sal, porque la hipertensión, como dijeron recién, es un factor de riesgo cardio y cerebrovascular, entonces hay que comer menos sal. Y por otro lado, ¿ustedes se acuerdan que antes en la base de la pirámide estaba las cereales y las legumbres? Bueno, ahora se está viendo, porque hay más obesidad, y obesidad también es otro factor de riesgo para presentar alteraciones cerebrales, es casi la mitad de la comida de lo que deberíamos comer en el día son frutas y verduras, que son ricas en antioxidantes. Entonces, comer frutas y verduras en casi la mitad del día, de la comida del día, pero elegir cuáles para cuidar el cerebro. Frutas naranjas, ¿sí? Zapallo, zanahoria, también verduras naranjas, como les conté, tienen betacarotenos, que tienen vitamina C, que también tienen vitamina C. Después, un poquito menos que un cuarto, cereales y legumbres. Las harinas no están prohibidas, no son malas como dicen, ¿sí? Una cosa son los alimentos procesados, refinados, las harinas no son malas, ¿sí? Necesitamos hidratos de carbono para poder sostener este cuerpo, para que nuestros músculos funcionen, ¿sí? No es lo mismo un alimento procesado que comer un plato de fideos con una salsa liviana de tomate. Eso no hace mal. Aquel que lo tolere, por supuesto, hay quienes no toleran tal vez ciertas harinas, pero en general, si no hay ninguna patología, no debieran por qué sacarse, ¿sí? De la dieta. Me fui. Luego están en otro grupo un poquito más pequeño los lácteos, ¿sí? Leche, queso, yogur. Lo que yo recomiendo es que sean descremados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lácteos enteros tienen mucha grasa animal, que no es buena porque, digamos, fomenta el aumento del colesterol. Entonces siempre los lácteos los recomiendo descremados. Luego un grupo más chiquitito están las carnes.
Yo les dije que las carnes rojas tienen mucho hierro, que el pescado tiene omega 3, el pollo tiene vitamina B12 también, huevos, ¿sí? O sea, que son alimentos que están buenos, que tienen nutrientes que son buenos. Y luego un grupo más chiquititos, aceite, frutas secas y semillas. Fíjense que son chiquititos porque no necesitamos mucha cantidad. Tienen muchos nutrientes que son buenos para el cerebro, como omega 3, como omega 6, pero no necesitamos mucha cantidad de aceites ni de frutas secas por día. Y luego, que no están prohibidos, opcionales, grasas, algunos, pero muy chiquitito, dulces y grasas, ¿sí? No están prohibidos, pero para que sea una alimentación saludable y balanceada, estas deberían ser las proporciones, ¿sí? Por otro lado, una dieta, con todo esto que les dije, que cuida el cerebro, es aquella además que tiene en cuenta factores de riesgo vascular como ya los nombraron. Aquí, hiperlipidemia son colesterol alto, triglicéridos altos, hay que tratar de mantener estos valores normales. La obesidad o el sobrepeso, la idea es tener un peso normal, ¿sí? Porque el sobrepeso es un factor de riesgo. Diabetes, cuidar la hipertensión, ¿sí? Controlar la presión arterial y el sedentarismo, aumentar la actividad física en la medida en que se pueda, ¿sí? Bueno, y por último, como conclusión, podemos decir que la mejor estrategia para abordar una problemática de salud es la prevención. Para preservar la salud mental es fundamental la actividad física regular, el ejercicio mental, el control de factores de riesgo vascular y llevar adelante una alimentación saludable. Bueno, muchas gracias a todos por estar atentos, gracias a la comunidad en Facebook. Chau, chau. Preguntas.